Docente y compañeros, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad, los estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Andina del Cusco, filial Quillabamba, tenemos el agrado de presentar esta ponencia magistral sobre el Poder Judicial. Haré la presentación de cada uno de los integrantes que conjuntamente trabajamos para la realización de este trabajo. En primer lugar, tenemos a la señorita Calvo Cervantes Charmelí, Zavala Pozo André, Susaya Guevara Abril Nayeli, Jurado Cuba Alcibiades Gandhi, Álvarez Carazas Jade Chandel, Palacios Flores Diego André, Rosas Panti Jennifer Yajaira, Pozo Mendoza Germayo Lianges y mi persona Espinosa Cruz Michelle Stephanie. A continuación haremos la presentación, espero sea de su agrado. Antecedentes históricos en el Perú. En el periodo más lejano de la época incaica, las comunidades regulaban sus litigios mediante los consejos de ancianos. Posteriormente, la judicatura de la época se instituyó sobre la base de la agrupación de familias, teniendo como cúspide teocrática al Inca. Con posterioridad, estos jefes serían desplazados por la autoridad del curaca. Este personaje era el jefe de un ayllu y por ende responsable político ante el Inca. Durante el virreinato, la competencia de impartir justicia fue atribución del rey de España, la cual ejercía a través de una pluralidad de funcionarios. Así pueden citarse 3 instancias. El Real y Supremo Consejo de Indias era un organismo que aconsejaba al rey en todo lo referente a las colonias en América. Tuvo atribuciones jurídicas, políticas y legislativas. En tal virtud, como judicatura, resolvía en vía apelación las controversias conocidas en las audiencias e intervenía en los conflictos de competencia entre las más altas autoridades virreinales. Su decisión era casi irreversible, ya que solo podía ser cambiada por el rey. Desde su fundación en 1542 estuvo constituido por un presidente, un cuerpo de consejeros y un fiscal. El consejero de Indias enviaba con alguna frecuencia a las colonias a los llamados jueces residenciarios, quienes eran encargados de recibir los reclamos contra los funcionarios judiciales. La audiencia era la más alta corte de justicia en el territorio nacional, la que incluso reemplazaba al virrey en caso de grave enfermedad o de fallecimiento. Se le instituyó para radicar en Lima en 1554. Estuvo integrada por el virrey, 4 alcaldes del crimen y 2 fiscales. Posteriormente se creó otra en la ciudad del Cusco. Y por último tenemos el corregimiento Alcaldía Mayor, conocido también como instancia de contacto. Era el encargado de impartir justicia en primera instancia a indios y españoles dentro de los límites de una determinada circunscripción geográfica. El corregidor era designado directamente por el rey para desempeñar el cargo por 4 años, para lo cual era enviado desde España. En la República, José de San Martín promulgó el reglamento de los tribunales en 1821, en donde se asignó facultades judiciales a los presidentes del departamento y a los gobernadores. La Constitución de 1823 declaró la independencia del Poder Judicial, amén de crear la Corte Suprema y algunas Cortes Superiores y Juzgados de Derecho. Está sancionado las garantías generales para la defensa, prohibió los juicios por comisión y estableció la publicidad y motivación de fallos. La Constitución de 1860 trató sagazmente de la organización de la judicatura. El resto de las constituciones mantuvieron los aportes arriba señalados, dejándose constancia que en el texto de 1979 se incorporó un conjunto de principios y derechos de la función jurisdiccional. Continuando la secuencia, nos encontraremos con el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial es uno de los 3 poderes que conforman el Estado en su organización y acompañado de otros poderes como el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo.
Todo ello estará dentro de un marco horizontal que garantizará la igualdad de poder dentro del Estado. Claro que esto proviene también de la soberanía que hemos mantenido dentro del Estado como representación de esta misma. El Poder Judicial es aquel encargado del estudio e interpretación de las normas creadas por el Poder Legislativo. Encontramos así con observaciones que el Poder Judicial puede realizar, incluso observaciones que se pueden realizar no solo al Poder Legislativo, sino también al Poder Ejecutivo. En cuanto a las funciones, el Poder Judicial se encargará en especial de la resolución de conflictos mediante la aplicación de las leyes o las normas establecidas. Este también velará por el cumplimiento de estas mismas. Así también protegerá los derechos de las personas en los conflictos en los cuales vea o prevea que pueden suceder, realizando así observaciones las cuales serán presentadas a otros poderes. Entre sus funciones más especiales, resaltaré funciones especiales con el Poder Legislativo, los cuales realizarán en cuanto a la presentación de normas. Y en cuanto al Poder Ejecutivo, podemos hablar también de que el Poder Judicial se encargará de observar o velar por el cumplimiento de la organización establecida del Poder Ejecutivo, pues al encontrarse faltas dentro de este, le recaerá la responsabilidad de enunciar las observaciones en el Poder Judicial. En cuanto al aspecto jurisdiccional, debo recalcar que el funcionamiento del Poder Judicial dentro del Estado responde a muchas responsabilidades que son regidas por las leyes del Poder Judicial, que se debe cumplir mediante las leyes y satisfacer la justicia dentro del Estado. Asimismo, cabe recalcar como una de las principales funciones la solución a casos de delitos o la solución a casos de faltas que se ven en la realidad dentro de la población. Gracias. Principios fundamentales del Poder Judicial. Estos principios pretenden establecer estándares para la conducta ética de los jueces. Están formulados para servir de guía a los jueces y para proporcionar a la judicatura un marco que regule la conducta judicial. Asimismo, pretenden ayudar a que los miembros del Ejecutivo y el Legislativo, los abogados y el público en general puedan comprender y apoyar mejor a la judicatura. Estos principios presuponen que los jueces son responsables de su conducta frente a las instituciones correspondientes establecidas para mantener los estándares judiciales, que dichas instituciones son independientes e imparciales y que tienen como objetivo complementar y no derogar las normas legales y de conducta existentes que vinculan a los jueces. Los principios fundamentales son 6. Como primer principio estaría la independencia, luego sería el principio de la imparcialidad. Como tercero tenemos al principio de integridad. Siguiente tenemos al principio de corrección. Por quinto tenemos al principio de igualdad. Y por último, pero no menos importante, el principio de competencia y diligencia, que son requisitos previos para desempeñar debidamente las funciones jurisdiccionales. Principios y derechos de la función jurisdiccional. Si bien es cierto que el Poder Judicial corresponde a la potestad de administración de justicia, que es ejercida por el Poder Judicial propiamente indicado, es que a través de sus organismos jerárquicos con arreglo a la Constitución, aplica las leyes y demás normas jurídicas a los casos concretos y reales, con el propósito de alcanzar la justicia social, siendo su función principal la de administrar justicia en única y exclusiva instancia. A través de ello, se muestra una gama de principios y derechos de la función jurisdiccional,
estipuladas en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, encontrando como los más importantes al principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Esto conlleva a que, a pesar de que existe un vacío normativo, debe aplicarse los principios generales del derecho y del derecho consuetudinario, o bien llamado costumbre. El segundo principio, y no menos importante en lo que respecta a la función jurisdiccional del Poder Judicial, es que se considera a la aplicación de la ley más favorable, en caso de que exista una duda o un conflicto entre las leyes penales. El tercer principio que entra a tallar dentro de su función jurisdiccional es el de inaplicabilidad por analogía de la ley penal. En este principio se encuentra reconocido un principio del derecho penal, que viene a ser el de retroactividad, con la finalidad de que no se pueda restringir derechos al reo ni mucho menos a la persona convicta. Uno de los últimos principios reconocidos bajo la función del Poder Judicial es que se reconoce el principio de que toda persona debe ser informada de manera inmediata y por escrito aquellas causas o razones que dan paso a su detención. Dando por finalizado, encontramos al principio de reeducación, que está reconocida en el artículo 139.22 de la Constitución, donde es claro que indica que el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Pero ello conlleva prácticamente a un contenido muy amplio, pues al delincuente no solamente se le debe castigar con su reclusión por el tiempo que termine su sentencia, sino que debe recibir un tratamiento especial, lo cual no importa privilegios, a fin de ser redimido para su posterior reincorporación a la sociedad. Órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. El Poder Judicial del Perú es un organismo de la República del Perú constituido por una organización jerárquica de instituciones que ejercen la potestad de administrar justicia que emanan del pueblo. Tenemos los órganos jurisdiccionales, los órganos de gobierno y gestión, la gerencia general y los órganos de apoyo. Los órganos jurisdiccionales están estructurados jerárquicamente. Aquí vamos a encontrar a los juzgados de paz letrado, juzgados especializados y mixtos, las salas superiores y las salas supremas. Los juzgados de paz se van a encargar de investigar y sentenciar en casos de faltas menores de acuerdo a su competencia. Los juzgados de paz letrado van a resolver apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados de paz no letrados. Resuelven en casos de faltas de acuerdo con su competencia. Los juzgados especializados y mixtos resuelven las apelaciones de sentencias de los juzgados de paz letrados. Resuelven casos que les son presentados según a la materia correspondiente, ya sea civil, penal o laboral. Las salas superiores van a resolver apelaciones de sentencia de los juzgados especializados o mixtos. Y las salas supremas, aquí se va a recurrir a la última instancia, ante la cual se pueden recurrir en los procesos judiciales que provienen de cualquier Corte Superior de Justicia. Los órganos de gobierno y gestión. Estos están divididos en tres. Aquí vamos a encontrar al presidente de la Corte Suprema. Este se encuentra tipificado en el artículo 144 de nuestra Constitución Política del Perú. Este es el jefe máximo del Poder Judicial y como tal le corresponden los honores de titular de uno de los poderes del Estado. Luego está la Sala Plena de Corte Suprema. Este también está tipificado en el artículo 144 de nuestra Constitución Política del Perú. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Decide sobre la marcha institucional del dicho poder y sobre todos los asuntos que no sean de competencia exclusiva de otros órganos. Luego, finalmente, encontramos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este es el tercer órgano de gobierno de la institución y constituye una novedad respecto del antiguo sistema gubernativo, que descansaba solo sobre el presidente de la Corte Suprema y la Sala Plena del Máximo Tribunal. Este órgano, que posee importantes atribuciones de dirección de la entidad, tiene una composición plural, en la que participan magistrados de diversos grados y un representante del gremio de los abogados de la sociedad civil.
Finalmente tenemos los dos organismos de administración del Poder Judicial, que es la Gerencia General y los órganos de apoyo. En la Gerencia General, este es el órgano de ejecución técnico y administrativo, porque va a proponer el proyecto de presupuesto del Poder Judicial. Y en los órganos de apoyo, este se tiene a los órganos de control y centro de investigaciones judiciales. Límites de la administración de la justicia. Para comenzar, tenemos que entender que el Estado peruano se organiza bajo el principio de separación de poderes. El poder del Estado, llamado a poner orden cuando los otros dos poderes se encuentran en una confrontación, es el Poder Judicial, que está organizado a través de los distintos órganos jurisdiccionales que tienen como objetivo resolver controversias, dilucidar incertidumbres jurídicas y castigar al delincuente en el contexto de un debido proceso, haciendo ejercicio del ius imperium del Estado, es decir, la potestad de sancionar penalmente. Este poder del Estado, según nuestra Constitución, no sería el único órgano que administra justicia. Más allá de que la Constitución le atribuye una suerte de exclusividad, pero a lo largo del texto constitucional, advertimos que otras instituciones también participan en la administración de justicia. Si bien es cierto, la Constitución le da independencia y autonomía al Poder Judicial, este no es el único órgano. También tenemos al Tribunal Constitucional, que administra justicia en materia constitucional, el cual es el supremo intérprete de la Constitución. Es este quien garantiza la primacía normativa de la Constitución y a través de los procesos de la libertad, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento tutela de los derechos de las personas propiamente. Tenemos a los fueros militar, policial y el arbitraje. La Constitución lo reconoce como fueros en los cuales se administra justicia y en sede administrativa como una vía previa para luego acudir al Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo. Sumado a los distintos organismos reguladores que tienen sus distintos tribunales administrativos, algunas otras instituciones como la SUNAT, los registros públicos que tienen el Tribunal Fiscal, el Tribunal Registral, los organismos reguladores como Indecopi, Sutran, OCIPTEL, etc., sumados a los distintos elementos dentro de la función de los jueces, los cuales son la jurisdicción y la competencia. La persona designada para administrar justicia es el juez. Ante el conflicto de intereses de las partes, se definen tres elementos que constituyen el derecho. El primero es los hechos, el segundo es la prueba, el tercero es la ley. Sin hechos no hay prueba, sin prueba no hay ley. Si no existen hechos, no tendríamos necesidad de hablar de prueba y menos aún de ley. Teniendo esto como precedente, un juez tiene que dar a cada quien lo que le corresponde en base a lo que las partes le proporcionan en un juicio. Legitimación de la potestad de administrar justicia. En el artículo 138 de la Constitución Política del Perú señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y la ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo al texto fundamental y a las leyes. En la doctrina se afirma que el origen de la facultad de dirimir conflictos de carácter jurídico deviene de titularidad que única y exclusivamente le corresponde al conjunto de ciudadanos que integran la comunidad política. El juez es quien da contenido técnico a dicha voluntad política y se expresa en reglas jurídicas que obligan y operan sobre las conductas de todos los miembros de la sociedad estatal. En este sentido, se entiende que la judicatura actúa en nombre y representación del pueblo y al servicio de la defensa de los derechos de éste. Para tal efecto, la Constitución ha establecido un mecanismo binario de nombramiento: la designación técnica a cargo del Consejo Nacional de Magistratura, artículo 150, y a la elección ciudadana por la vía de la elección, artículo 152. Al respecto, debe recordarse que en el artículo 45 de la Constitución señala que el poder emana del pueblo. La fuente originaria de la potestad de mandar y decidir le corresponde a este. Por tal forma, de la elección y nombramiento de los miembros del Poder Judicial ha sido establecido por este, a través de sus legisladores constituyentes en la Constitución. Las atribuciones del Poder Judicial serán ejercer la potestad de administrar justicia, la que emana del pueblo y la ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Por otro lado, existen las atribuciones del presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Estas van a ser representar al Poder Judicial, dirigir la política institucional del Poder Judicial, convocar y conforme al reglamento presidir la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Tiene voto dirimente, salvo las excepciones que la ley señala. También va a disponer la ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala Plena de su Corte, ejerce la titularidad del pliego del presupuesto del Poder Judicial y por último va a solicitar, en aplicación del artículo 154, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, al Consejo Nacional de la Magistratura, en nombre y representación de la Corte Suprema, en un plazo no mayor de 15 días naturales, y la aplicación de las medidas de separación o de destitución propuestas por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Por último, vamos a tener lo que son las atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, que estos van a tener relación con el Poder Judicial. Lo primero es aprobar la política general del Poder Judicial a propuesta del Consejo Ejecutivo. También van a elegir en votación secreta al representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Designan a los jueces supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Van a ejercer también el derecho a la iniciativa legislativa. Y por último, designan cada 2 años y con una votación no menor al 80% del total de jueces supremos a 2 jueces superiores, titulares y con experiencia de 5 años en el cargo, a los que se les asigna competencias a nivel nacional. Estos van a ser encargados de resolver las solicitudes de operaciones especiales a que se refiere la Ley de Sistema de la Inteligencia Nacional, el SINA, y de la Dirección Nacional de la Inteligencia, el DINI. Y las demás que señalan obviamente la Constitución, la ley y el reglamento. En conclusión, el Poder Judicial, compuesto por la Presidencia, la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es aquel poder encargado de administrar justicia en nuestro país. Esto con el objetivo de garantizar los bienes y derechos de todos los peruanos. Para acudir a él, debemos tener en cuenta respetar el orden jerárquico de sus distintos órganos de revisión. En la cúspide de la organización jerárquica encontramos a la Corte Suprema. A cada Corte Superior se le adscribe un número variable de juzgados especializados en donde administra justicia un solo juez. El Poder Judicial, también conocido como sistema judicial, es el sistema de tribunales que interpreta y aplica la ley. También puede considerarse como el mecanismo para la resolución de disputas bajo la doctrina de separación de poderes. El Poder Judicial interpreta la ley y las aplica a los hechos de cada caso y bajo un sistema democrático. El Poder Judicial actúa de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de forma que se garantice su imparcialidad en sus fallos. De esta manera, el Poder Judicial puede proteger al ciudadano de eventuales abusos por parte del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Todos estos poderes están regidos a una Constitución. Entonces, se dice de que el Poder Judicial garantizará los derechos y obligaciones de las personas y así facilitará un adecuado acceso a la justicia, otorgando la debida seguridad a la sociedad. Buenos días con todos. Vamos a hablar del Poder Judicial, pero primero les voy a explicar los antecedentes históricos en el Perú. Como bien sabemos, la colonia española tenía la finalidad de consolidar la denominación colonial en América, implantando sus instituciones políticas, administrativas y económicas. Entre ellos fueron establecidos una gama de organismos, instituciones y consejos, de las cuales podemos resaltar las siguientes instancias. Como primero tenemos el Real y Supremo Consejo de Indias, como segundo la Audiencia
Y tercero, el corregimiento o alcaldía mayor. Si bien es cierto que el Estado reconoce la plena autonomía de los órganos como el Tribunal Constitucional y la Defensa del Pueblo, esto va a conllevar a que se va a fijar límites con la finalidad de que exista la unanimidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Estos principios se abarcan en el artículo 139 de la Constitución, donde prácticamente va a dar paso a una separación o estructuración jerárquica y organizada, con la finalidad de que no se pueda transferir los derechos del ciudadano común, salvo esta ocurra una alteración al orden público, donde básicamente prima un precepto constitucional, pero esto a la vez va a acarrear una sanción incondicional. Añadir también que si bien está claro y hemos comprendido que el Estado peruano se divide en tres poderes, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, también tenemos que tener en cuenta que esta división, esta limitación en cuanto a los poderes, es algo muy positivo para el Estado y para la sociedad constituyente. Esto debido a que nos garantiza una neutralidad dentro de los casos y los conflictos que nosotros buscamos solucionar, para que de este modo tengamos una sociedad mucho más equitativa, mucho más organizada y que los problemas puedan elaborarse y manejarse de una manera mucho más centralizada y atractiva dentro de los márgenes democráticos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Seguidamente hablaremos acerca del Poder Judicial. El Poder Judicial, que responde a esta separación de poderes por parte del Estado, siendo estos el Poder Legislativo, Ejecutivo, finalmente el Poder Judicial, del cual vamos a hablar en rasgos generales. El Poder Judicial es uno de los principales encargados, o el principal encargado, de la resolución de conflictos y la interpretación de las normas propuestas por el Poder Legislativo. El Poder Judicial, muy aparte de ello, también compartirá ciertas funciones con los demás poderes, tales así como las funciones especiales que se encargan de hacer designaciones dentro del Estado. El Poder Judicial es una institución y por lo tanto tiene órganos jerárquicos que se encargarán de ayudar en cuanto a su función, encontrándonos así con los juzgados de paz no letrados y letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia. Como un aporte más acerca del Poder Judicial, de acuerdo a la Constitución y las leyes, es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, que son los juzgados de paz no letrados, los juzgados de paz letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. Otra de las funciones del Poder Judicial es controlar y evitar que el Poder Ejecutivo incurra en excesos de poder, es decir, que el presidente de un país no cometa abuso de poder y limite la libertad de los ciudadanos o sobrepase los límites en que la ley impone. Gracias. Acotando ello, también tenemos que tener en cuenta de que el Poder Judicial es el pilar de la democracia y por ende también va a tener la misión de administrar justicia para todos sin excepciones. Tenemos que recalcar que lo ejercen jueces y las resoluciones solamente podrán ser revocadas por organismos judiciales con rango superior. Tiene la tarea también de decidir en las controversias enjuiciadas y de hacer valer el Estado de Derecho. Todas las disputas legales de los ciudadanos tienen que pasar por ciertos protocolos de dicho poder. Recordar también que es el máximo intérprete de la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? Es de que este poder va a tener la última palabra para poder interpretar cualquier cuerpo legal del que se trate. En general, podría llegar a la conclusión de que este poder va a ser verdaderamente importante y relevante, ya que su misma existencia permite regular el ordenamiento jurídico del Estado peruano. Gracias. Comentando un poquito más sobre el tema, ¿no? Quiero acotar que dentro del ámbito del Poder
Judicial van a trabajar funcionarios públicos, ¿no? Ya sean estos jueces, ya sean estos magistrados, que tienen la labor de conocer, tramitar, juzgar, sentenciar, ¿no? los pleitos o las causas que se den en una materia determinada. También decimos que el Poder Judicial, su objeto es garantizar el control y la supremacía de nuestra Constitución y empezar a expedir e impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, ¿no? En los asuntos que la meriten. También decimos que el Poder Judicial tiene la tarea de decidir, ¿no? en las controversias que se susciten, y este tiene que hacer valer el Estado de Derecho. Gracias. Entonces, entre los tres poderes, analizando y enfocándonos en el Poder Judicial, podemos decir que este es el encargado de garantizar la defensa de los bienes y los derechos de todas las personas. Asimismo, este es el encargado de resolver aquellos conflictos existentes entre ya sea personas judiciales o personas naturales. También las va a someter al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, el Poder Judicial es aquel que, resolviendo estos conflictos, interpretará y aplicará la ley basándose en la Constitución y también en las normas vigentes. Todas estas resoluciones serán culminadas con una sentencia judicial. Para terminar, el Poder Judicial, como disciplina de la ciencia jurídica, puede ser dividido para su estudio en dos grandes campos, atendiendo a los dos significados del concepto general de administración de justicia, el de la impartición y el de la administración de la justicia. El primero trata de estudio de las instituciones, instrumentos y procedimientos relacionados con la actividad de la función jurisdiccional que ejerce el Estado a través de los órganos jurisdiccionales con el objeto de declarar el derecho aplicable a un caso concreto. En tanto que el segundo se relaciona con el análisis de las instituciones, instrumentos y procedimientos relativos a la administración y gobierno de los órganos jurisdiccionales y los servidores públicos que los integran, con la finalidad de garantizar a los gobernados el acceso a la presentación del servicio público de justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.